¿Qué tal, amigos, hermanos queridos? Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este momento al, en- al iniciar un tema más, una reflexión más, una meditación más en lo que es la palabra de Dios. En esta oportunidad el tema es ¿por qué somos adventistas? Y tal vez al desarrollar el tema vamos a ir viendo algunas cosas que ya hemos estudiado, pero que a mí me interesa mucho recalcar y recalcar en nuestra identidad, porque pareciera que nos vamos pareciendo, valga la redundancia, ¿verdad? A muchos otros movimientos, a muchas otras formas de adoración, porque da tristeza que como iglesia escogida de Dios estamos perdiendo nuestra identidad. Entonces la pregunta que vamos con la ayuda de Dios a contestar en el estudio de esta ocasión es ¿por qué somos adventistas? ¿Por qué no somos bautistas? ¿Por qué no somos evangélicos? ¿Por qué somos adventistas? Esta es la pregunta que nos va a conducir al estudio de esta ocasión. Vamos a comenzar orando. Eterno Padre que estás en los cielos, cada día como pueblo podemos experimentar el gran poder que tú tienes para sostener nuestras vidas. Podemos día a día escuchar que se muere una persona conocida, se muere otra, y sin embargo tú hasta este momento nos tienes con bendición. No cabe duda que necesitamos todos los temas para ir haciendo decisiones profundas. En primer lugar, queremos pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. También queremos suplicar que el Espíritu Santo tome nuestras neuronas, nuestros cerebros y nos aclare el tema en esta ocasión. Pero más que eso, humildemente suplicamos que tu Espíritu Santo obre en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. No deseamos que sea un tema más, un tema menos. Queremos, Señor, que el conocimiento que tú nos vas dando a través de tu palabra pueda ser puesto en práctica en nuestras vidas. Es tan indispensable pasar de la religiosidad, de la liturgia, a una vida de santidad conducida por el Espíritu Santo. No queremos ser oidores olvidadizos, queremos ser constructores a la par tuya de un carácter santo, bendito como es el tuyo. Así pues, el conocimiento de este estudio que nos sirva para enriquecer nuestras vidas y fortalecer nuestras voluntades. Quédate a nuestro lado al momento de escudriñar tu palabra, dirígenos y quédate a nuestro lado. Lo suplicamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿por qué somos adventistas? Vamos a comenzar, yo siempre digo, por el comienzo. Disculpen la redundancia. Vamos a empezar a escarbar en la palabra de Dios el por qué Dios tiene un pueblo adventista al final de los tiempos. ¿O es que somos los únicos adventistas? ¿Desde dónde somos adventistas? Vamos a dejar que la Biblia nos aclare esto, pero vamos a ir al comienzo.
Ustedes y yo sabemos por la palabra de Dios, Apocalipsis 12, Ezequiel 28, Isaías 12, 14 en adelante, que hubo un gran conflicto que se dio inicio en el cielo entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, el gran rebelde. Ese conflicto se ganó en el cielo, pero continuó en la tierra. El planeta Tierra se convirtió en el campo de batalla. En el Edén, el plan de la redención se echó a andar inmediatamente. Cuando el hombre pecó, inmediatamente Dios tenía todas las ventajas, un maravilloso plan para no dejar al hombre y a la raza humana perdidos sin esperanza. Podemos leer en Génesis capítulo 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. El descendiente de ella te aplastará la cabeza. Tú, le dijo la serpiente, le herirás el talón. Esta fue la primera más maravillosa promesa. Pero aquí mismo se anuncia un combate entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. ¿Quiénes fueron? O sea, aquí, hermanos, vemos que Dios siempre ha cuidado de que su pueblo se mantenga aparte. Dios siempre tuvo ese cuidado con indicaciones específicas para que esa simiente de la mujer se mantuviera en la línea separado de la simiente de Satanás. Nosotros conocemos la historia. El plan de Satanás siempre fue, dado que todas las promesas venían a los hijos de Dios, entonces fácil, dijo Satanás, ataco, hago desaparecer al pueblo de Dios y se acabó el plan de redención, porque ¿quién lo va a llevar a cabo? Dios no lo va a llevar a cabo sin ellos. Así es que el plan fue hacer desaparecer al pueblo especial de Dios. ¿Tuvo éxito? En parte sí, pero no totalmente. Ahora dice en Deuteronomio 7, 6 y 11, porque tú eres pueblo consagrado a Jehová tu Dios. Siempre Dios tuvo. El pueblo casi todo apostató, se apartó, pero Dios siempre cuidó de que hubiera un remanente para irle heredando las promesas del plan de redención. Dios, el Señor, os ha elegido para que le seas un pueblo especial. No podemos ser un pueblo común y corriente. Somos algo especial entre todos los pueblos de la tierra. El 7:11. Por lo tanto, miren lo que nos hace especial, hermanos. Pongan atención desde el comienzo. Estos son temas que yo he estado siempre mencionando, porque una aflicción pesa sobre mi corazón, es ver cómo el pueblo especial de Dios se va apareciendo en doctrina, en aspecto, en vestuario, en doctrinas, en creencias, en costumbres, va perdiendo su especialidad y se va apareciendo, se va conformando a los mega movimientos evangélicos, ecuménicos. Mire, por lo tanto, guarda los mandamientos. Son 10, hermanos. Las normas son muchas. Y preceptos, reglamentos que hoy te mando que cumplas. Hay un requisito para permanecer siendo un pueblo consagrado a Jehová. ¿Cuál es ese requisito? Guarda los mandamientos, las normas y preceptos que hoy te mando que cumplas. Si el pueblo de Dios
se olvida de guardar los mandamientos, las normas, los preceptos, ¿qué queda? Perdemos la identidad. Y Satanás conoce esta debilidad del pueblo de Dios, que siempre quiere parecerse al mundo, imitar lo que hay en las otras naciones. Levíticos 18:24. Mire, aquí viene el problema del pueblo de Dios. No os contaminéis con ninguna de esas prácticas. ¿Qué prácticas? Ahora estamos a 24 de marzo. Última semana de marzo. La primera semana es la semana conocida como Semana Santa. Hermanos, ya la gente se está preparando con la comida de la época, con el pescado. Todas esas prácticas no salen de la Biblia, pero mucho pueblo de Dios las está copiando, hermanos. Las traen. El viernes vamos a hacer las tortas de pescado en honor a la diosa Freya, diosa pagana, terrible. Que vamos a hacer jocotes en miel, que vamos a hacer esto. ¿Por qué no se hace lo mismo? Yo entiendo que la fruta no toda se da en todas las ocasiones, tiene su temporada. Pero estamos, hermanos, siempre en muchas prácticas. Dice, nos contaminamos. No os contaminéis con ninguna de esas prácticas. Si esa práctica, si esa comida, ese día que usted va a celebrar, está en la Biblia, celébrelo, hermano. Pero si no aparece en la Biblia, es una fiesta pagana. Deje de practicarlo. Porque en todas ellas, voy a leerlo nuevamente, Levítico 18:24. No os contaminéis con ninguna de esas prácticas, porque en todas ellas se han corrompido las naciones que he hecho delante de vosotros. Dios dice, no os contaminéis, y aquí traemos todos los días festivos a la iglesia, y lo peor es que en sábado, hermanos. No os contaminéis, dice, porque en todas ellas se han corrompido las naciones que he hecho de delante de vosotros. 26, Levítico 18:26. Guardad pues vosotros mis preceptos y mis normas, y no hagáis ninguna de sus abominaciones, ni el natural, ni el extranjero. El pueblo de Dios siempre tuvo ese problema. Dios dijo, miren, yo los voy a dirigir, los voy a entrar a la tierra de Canaán. Queremos rey como las demás naciones. Dios les dijo, vaya, les voy a dar rey, pero que no tenga esposas, porque perderá su mente, eso lo va a corromper. No. Muchos dicen, miren, se practicaba la poligamia en el pueblo de Dios. El que se ha practicado es la verdad, pero no es que Dios lo apruebe. Pero la nación especial de Dios siempre estuvo copiándolo de afuera, trayéndolo al pueblo. Dios, en la misma manera que tuvo un pueblo en el pasado, lo tiene en el tiempo presente. Y los requerimientos son los mismos. Hebreos 8:10, por ejemplo. Esto ya es nuevo pacto, Nuevo Testamento. Algunos dicen ya en el nuevo pacto ya no hay ley. Pues sí, ahora yo puedo robar, matar, adulterar, fornicar, mentir, adorar ídolos y todo lo demás, porque ya Jesús lo cumplió por mí. Miren cómo Satanás engaña. Oigan este texto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Miren qué consistía. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Las escribiré sobre el corazón y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿No que ya no hay leyes, pues? Miren, Satanás engaña, hermanos. Por el otro lado,
Satanás se va a irar contra el remanente, según Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra lo que había quedado, sus hijos. ¿Y quiénes serían? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, nosotros somos ese pueblo especial. Nosotros nos llamamos adventistas del séptimo día. Y es triste que hoy en día, si hay un adventista que no se puede bautizar porque vive lejos en la montaña, aunque practique, no es un adventista si no está agregado en los libros de la iglesia. Me pasó con un joven que, vaya que logró bautizarse, pero con la verdad presente, fue evangelizado con el mensaje de los 3 ángeles, y de él salió decir, hermana, él vive en una aldea bien remota de aquí de Guatemala, y no hay buen camino, no hay transporte para donde él vive, y me dice, quiero ser un adventista. Y le digo, ¿recuerdas lo que aprendiste? Todo, con la ayuda de Dios, y siento en mi corazón la necesidad. Bueno, hablamos con el pastor más cercano, lo bautizaron en plena pandemia y ahora él está confinado allá en su aldea. Una vez al mes baja a la iglesia más cercana y ahí pasa la mañana, luego regresa a su aldea. ¿Será que porque no está activando en todas las circunstancias de la que pide la organización, será que no es un adventista? Él pone en sus publicaciones, el sello de Dios es el sábado. Jesús está a las puertas. Yo digo, ¿qué nos hace adventistas? Hagamos un poquito de historia. ¿Desde cuándo existen los adventistas? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su identidad? ¿Qué es lo que nos hace ser adventistas? Y la otra pregunta, ¿cuál es la misión de un adventista? Porque muchos se bautizan, pero no se les enseña cuál es la misión de un adventista. ¿Por qué existen o existimos como adventistas del séptimo día? ¿Por qué tenemos que ser diferentes? ¿Somos diferentes o nos parecemos a los demás movimientos evangélicos ecuménicos? ¿Desde cuándo existen los adventistas del séptimo día? ¿Saben ustedes que es necesario que tengamos clara nuestra identidad y nuestra misión? ¿Por qué razón? Porque es importante estudiar esto a la luz de la Biblia, porque Satanás está haciendo que perdamos nuestra identidad, para que perdamos nuestra misión. O sea, Satanás sabe, si estos se confunden con los demás y dejan de ser ese pueblo especial, ya gané la batalla. Ya no se va a dar el fuerte pregón, no va a venir la lluvia tardía, todos están confundidos y el ataque de Satanás es terrible, hermanos. Entonces es importante que entendamos quiénes somos y cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra misión. Bueno, ¿desde cuándo existen los adventistas del séptimo día? Muchos me van a decir desde 1844. Bueno, con el nombre de adventistas, sí, a partir de 1844. Aunque el nombre adventista fue como adquirido o se puso en la organización, en la iglesia, un poquitito más adelante de 1844. Pero digamos que ahí nacen los adventistas. Vamos a tomarlo como generalidad. Ahora, ahí nace el ser un adventista, la organización adventista, la iglesia adventista. Pero, ¿habrán adventistas antes que nosotros?
Vamos a la Biblia. Quiero que, hermanos, esta parte ustedes la asimilen. Porque como adventistas del séptimo día, no somos desde 1844. Y la Biblia nos lo va a demostrar. Así es que el ser un adventista del séptimo día, hermanos, es que somos la línea, el remanente desde el Edén hasta el tiempo del fin. Es un privilegio. ¿Cómo lo puedo comprobar? Bueno, vamos a la historia. En primer lugar, San Juan 14 del 1 al 3. San Juan 14 del 1 al 3 nos dice lo que significa ser adventistas. Este es un texto muy conocido y si pueden irlo repitiendo conmigo, mucho mejor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este pasaje se conoce como la esperanza adventista. Esto es lo que nos define como adventistas. Esperamos ese retorno de nuestro Señor Jesús por segunda vez. Eso significa ser un adventista en primer lugar. Pero nosotros nos llamamos adventistas del séptimo día, porque ahorita hay muchos que esperan la segunda venida de Jesús y va a haber un rapto secreto, otros esperan, bueno, sobre todo el rapto secreto, ¿verdad? La iglesia va a ser raptada en forma secreta, silenciosa. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros adventistas y desde cuándo existen? El gran conflicto, hermanos, dice que esta esperanza ha corrido desde que se inicia el conflicto hasta la consumación del conflicto. Veamos. Primeros adventistas, bíblicamente hablando. Vamos a ir al libro de Judas. Judas solo tiene un capítulo. Es el más corto de la Biblia. Tiene un capítulo. En su versículo 14 sería Judas 1:14. Dice la palabra de Dios: de ellos también profetizó Enoc. El espíritu de profecía siempre ha existido como señal de los adventistas, como característica de los adventistas. De ellos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, cuando dijo: el Señor viene con las santas decenas de millones. Ajá. Enoc, la Biblia dice que caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó a los 300 años de vida. Pero Enoc era un adventista, porque él profetizaba aquí dice, desde Adán, cuando dijo: el Señor viene con los santos decenas de millones. Esto se refiere a la primera venida o a la segunda venida. Por supuesto, no vino con santos millones de ángeles cuando nació en Belén. Sí le acompañaron ángeles, pero no de esa manera. Pero a Enoc se le dio visiones sobre la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, Enoc, séptimo patriarca desde Adán, fue un adventista. Si adventista significa esperar la segunda venida de Jesús, pues fue definitivamente. Pero ¿qué me hace comprobar que fue del séptimo día? Dice, lo vamos a ver en la Biblia. Génesis capítulo 5, versículo 24.
Génesis 5:24 dice, caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Y eso qué me dice a mí? ¿Qué significa caminar con Dios? Mire, hay muchos versículos que nos dan a entender qué significa caminar con Dios. Pero voy a dar uno nada más para que no se nos haga muy largo el estudio. Busquen ustedes en Jeremías 44:10. Jeremías 44:10 dice, hasta hoy no se han humillado, ni han mostrado reverencia. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis 14:7 dice, temed a Dios, reverenciad a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado? Reverenciar a Dios bíblicamente significa temerle, que es el temor que surge del respeto, amar a Dios y obedecer su ley. Eso significa reverenciar. Y el texto dice, hasta hoy no se han humillado ni han mostrado reverencia. La reverencia es amor demostrado con obediencia a los mandamientos. Hasta hoy no se han humillado ni han mostrado reverencia, ni han caminado en mi ley. ¿Entendieron? Ni han caminado en mi ley, ni en mis normas que puse ante ellos y ante vosotros. Miren, es que la Biblia se interpreta sola. Dice, ni han caminado en mi ley. Cuando a Génesis 5:24 dice, caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Caminó Enoc con Dios, ¿qué significaría? Ha caminado en mi ley, según la Biblia. Así es que si la ley de Dios son 10 mandamientos y entre los 10 mandamientos está el cuarto mandamiento, significa que Enoc no solo esperaba la segunda venida de Jesús, sino que guardaba su ley, incluyendo el cuarto mandamiento, que es el sábado. ¿Era un adventista del séptimo día Enoc? Por supuesto. Caminemos un poquito. Mire, los ejemplos son muchos, pero yo he escogido algunos nada más a través de la historia bíblica. Job. Acerquémonos un poquito más. En el libro de Job 19, del 25 al 27. Veamos qué dice Job. Y usted me dice si Job fue un adventista o no. Y dice, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre la tierra, y después de revestido de mi piel, estando en mi cuerpo, o sea, resucitado, transformado, veré a Dios. Yo mismo lo veré, mis propios ojos y no otro, como lo anhela mi corazón dentro de mí. ¿A qué momento se refería Job? ¿Sabía Job sobre la segunda venida de Jesús? ¿Sabía sobre la gran resurrección de los justos? Hermanos, Job dice, yo sé que mi Redentor vive y se levantará y yo lo veré. ¿Era un adventista? ¿Pensaba o sabía o profetizaba y tenía la esperanza de la resurrección? Claro que sí. Él era nuestro hermano adventista. ¿Y qué con respecto al sábado? Lean Job 22, 21 y 22. Job 22, 21 y 22. Reconcíliate con tu Dios y tendrás paz, y te vendrá bien. Toma la ley de su boca y por sus palabras, y pon sus palabras en tu corazón. Job hablaba, toma la ley de su boca.
Otra sería obedécele. Lo que él te dice, toma la ley de su boca. ¿Guardaba la ley Job? Bueno, Dios lo declaró íntegro, recto. Para que Dios diga eso de un ser humano, hermanos. Guardó la ley Job. Guardó los 10 mandamientos Job. Guardó el sábado Job. Por supuesto, él era un adventista. Dice vamos a ver un poquito más adelante, vamos al caso de David en Salmos. Salmos 50, 3 y 4. ¿Era David un adventista del séptimo día? Vendrá el Señor y no callará. Fuego consumirá delante de él y una poderosa tempestad lo rodeará. ¿A qué venida se refiere aquí David? Vendrá el Señor y no callará, fuego consumirá. Así fue la primera venida de Jesús. Fuego consumidor. Se está refiriendo a la segunda venida, hermanos. A la segunda venida. O sea, él era un adventista. Tenía la esperanza bendita de la segunda venida de Jesús. ¿Qué tal con la ley? Miren, no tenemos tiempo, pero el capítulo 119 de Salmos, todito el capítulo habla de la ley de Dios. Y una de las claves aquí es Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. Y si para él la ley de Dios era verdad, guardó la ley. Ay, mire, ahí en Salmo 119, cuánto amo yo tu ley. Señor, que tu ley está en mi corazón. ¿Guardó el sábado David? Hermanos, él fue un adventista del séptimo día. Bueno, vamos corriendo adelante en la historia. Hebreos 1:11. Hebreos 1:11 dice, Hechos 1:11. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo, volverá del mismo modo en que le habéis visto ir al cielo. No rapto secreto, porque los discípulos vieron que Jesús estaba yendo y de la misma manera él regresará visiblemente. Bueno, ese es un pequeño comercial. Pero aquí el punto es, ¿creyeron los apóstoles en la segunda venida de Jesús, hermanos? ¿Creyeron los apóstoles? Murieron con esa esperanza de la segunda venida. ¿Qué hay en cuanto al sábado? Fíjense que tengo 4 o 5 textos que hablan acerca de que los discípulos, después que Jesús se fue al cielo, ellos siguieron adorando y reuniéndose en día sábado. Pero por el tiempo voy a dar un texto nada más. Guardaron el sábado después de que Jesús, porque aquí el Papa Francisco, Juan Pablo II, los católicos, los protestantes dicen que el día la Iglesia Católica lo cambió porque Jesús resucitó el día domingo. No hay ningún texto que autorice ese cambio. Lo hizo la Iglesia Católica y los hermanos evangélicos han seguido el mismo rumbo de ellos. Adoran a Dios en el día del Dios Sol. Pero, ¿qué dice la Escritura? Vayamos a Hechos, capítulo 13, 42. Hechos 13, 42. Y la palabra de Dios dice, cuando Pablo y Bernabé salían de la sinagoga, esto ya era añitos de que Jesús se había ido al cielo, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen más de estas cosas. Si dice el sábado siguiente, ¿en qué día estaban escribiendo esto? En el día sábado.
Y los gentiles les dijeron, hey, por favor, el siguiente sábado con nosotros enséñennos. Después de que Jesús ascendió al cielo, los discípulos seguían reuniéndose en día sábado. Voy a dar otro. Hechos 13:44. Ahí cerquita. Hechos 13:44. El sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. ¿Por qué no dice en qué día asistía Jesús a la sinagoga? En sábado. Los discípulos, aún después de que Jesús ascendió al cielo, ¿en qué día se reunían? En sábado. No había un mandamiento. O sea, ¿los discípulos fueron adventistas del séptimo día? Es la pregunta. Muy bien, pienso que sí, contestaron adecuadamente. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la nota tónica es la segunda venida de Jesús. Jesús prometió venir la primera vez y vino. Y prometió venir por segunda vez y está a punto de cumplirlo. Ahora, fíjense lo que vamos a desglosar en este momento. Cuando Jesús hizo esta promesa, vendré otra vez, de San Juan 14, del 1 al 3, yo le calculo porque no hay una fecha ahí, ¿verdad? Pero digamos para partir de algo, 30 años después de Cristo, después de él, pronuncia él esta promesa de la segunda venida. Digo que no es una fecha exacta, no vayan a andar contando que yo estoy hablando de que en esa fecha se dijo. Es algo que no, para el estudio que tenemos no nos afecta en nada decir aproximadamente, digamos, en el año 30. Desde que fueron predichas o Jesús dijo estas palabras, ¿cuánto tiempo pasó para que empezaran a sonar las campanadas de que allá voy, ya estamos llegando al tiempo del fin, prepárense, esto ya tiene que despertarse a la raza humana para que ellos entiendan que el momento ha llegado, que está llegando, mejor dicho. Saben que desde el año más o menos 30-31, la primera campanada que avisaba a la raza humana que ya empezaba el proceso del fin del tiempo y los preparativos para Jesús venir, entre ellos pasar del lugar santo al lugar santísimo, hubo una señal detonante que despertó a la raza humana, y eso fue en 1755, el gran terremoto de Lisboa. Esto tiene que ver con el sexto sello. Ustedes pueden leer el sexto sello. No es el tema, por eso solo lo estoy mencionando. Pero 1755 fue que empezaron a sonar las campanadas. Jesús viene, estamos en el tiempo final, comenzando el tiempo final. Después de 1755 viene el día oscuro en 1780. Y el siguiente día la luna se pone como sangre. Luego en 1833 la caída de las estrellas. Pero hay una fecha importante en el calendario profético. Resulta que la primera supremacía papal, que iba el Papa a dominar conciencias, naciones, y nada se le iba a poner por enfrente, se conoce como el tiempo del cuerno pequeño. Esto comenzó en el año 538 después de Cristo, cuando cae la última tribu arriana y queda dominando el cuerno pequeño, que se hizo grande hasta el cielo, echó por tierra la verdad y tenía que dominar 1260 años según la profecía.
Si al año 538 nosotros le agregamos 1260 años que iba a durar la primera supremacía papal, llegamos al año 1798, cuando el general Berthier, mandado por Napoleón Bonaparte, fue y tomó preso al Papa en turno y lo encerró y ahí murió. Y esa es la herida mortal que tuvo la bestia de Apocalipsis 1. De Apocalipsis 13, De Apocalipsis 13, los primeros versículos. Eso quiere decir que pasaron 1767 años en que la esperanza del regreso de Jesús, la esperanza bendita, estaba en el corazón, pero no se podía predicar como una verdad presente. Pero después de la herida mortal, después del año 1760-98, Dios comienza a sonar las campanadas. Terremoto de Lisboa gigantesco, el día se pone oscuro, el sol no da su luz, la luna como sangre, 1833, que pasó la caída terrible de las estrellas y la gente decía, este es el juicio, Jesús está a las puertas. Las iglesias se abarrotaban. De ahí en adelante tenía que darse el mensaje de la segunda venida de Jesús con toda propiedad, con toda ¿qué podíamos decir? El permiso de Dios. En el conflicto de los siglos, en las páginas 404, 405 y 406, he encontrado algunos párrafos que les voy a leer. Dice, el apóstol Pablo dice, advirtió a la iglesia que no debía esperar la segunda venida de Cristo en el tiempo de él. ¿Por qué? Dice, ese día, dijo Pablo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía, la supremacía papal de 1260 años, y sin que haya sido revelado el hombre de pecado de segunda de Tesalonicenses 2:3, que se sienta en el templo como Dios, que se hace pasar por Dios. Y eso ocurrió desde el año 538 a 1798. Solo después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, que también se llama misterio de iniquidad, se llama hijo de perdición, se le llama el inicuo, que representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía por 1260 años. Este periodo terminó en el año 1798. Solo después de esa fecha, la segunda venida, dice, solo después de esa fecha, la segunda venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esa fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo. Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido abierto. La ciencia de las profecías sería aumentada y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. O sea, la Biblia y el espíritu de profecía nos dicen que no podía predicarse el mensaje de la segunda venida como mensaje verdad presente hasta después de 1798. Ahora bien, después de esa fecha, Dios levanta en 1844
una iglesia con un mensaje peculiar para restaurar la verdad, para preparar el camino del Señor, tenía que ser un mensaje que tiene que ver con el juicio ha comenzado, y este es el mensaje de los 3 ángeles. Mensaje hermoso, no dado a ninguna otra iglesia como tal. Y dice, testimonios para la iglesia, tomo 1, esto lo puede encontrar desde la página 9 a la 17, de ahí extracté este párrafo. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido puestos en el mundo como centinelas y portadores de luz. A ellos se les ha confiado la última amonestación para un mundo que perece. Sobre ellos brilla la maravillosa luz de la palabra de Dios. A ellos se les ha dado una obra de las más solemnes e importantes: la proclamación del mensaje del primero, segundo y tercer ángeles. No hay otra obra de tanta trascendencia. Ellos no han de permitir que ninguna otra cosa absorba su atención. ¿Para qué levantó Dios el mensaje adventista? Ya vimos nuestra identidad. Tenemos una misión que Dios mismo nos ha dado, pero Satanás está usando estrategias para hacernos perder nuestra identidad, porque de esa manera nos confundimos con el resto de naciones a las que nosotros tenemos que hacer el llamado a salir de Babilonia y venir a formar parte. No, ahora es lo contrario. Ellos nos están llevando a hacer unas mega alianzas ecuménicas, católicas, ecuménicas, y nos estamos perdiendo nuestra identidad y la razón de ser. Eso quiere decir que si no reaccionamos, no vamos a cumplir nuestra misión. Y miren, Jesús dijo, si estos callan, las piedras van a hablar. Fíjese lo que está pasando. Terrible. Dice, vi a la hermana White, se le presentó las bases doctrinales, proféticas del pueblo de Dios. Y ella escribió lo siguiente, miren. Primeros escritos, página 258 y 259. Vi que una compañía se mantenía de pie y bien guardada y firmes, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esa compañía. Me fueron mostrados 3 escalones. Los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Dijo mi ángel acompañante, ay de quien mueva un solo bloque o una clavija de esos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. Vi ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento. Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo, los que aceptaban el mensaje de los 3 ángeles. Otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Querían que se hicieran mejoras. O sea que lo que Dios había hecho no tenía mucho que ver. Entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. El objetivo actual, hermano, es hacer feliz a la gente en la iglesia. Que ría, que goce, que disfrute. Si quiere ir
en pantuflas y quiere ir como quiera ir. Lo importante es que Jesús esté a hacer feliz a la gente. Terrible, hermanos. Dios era el artífice maestro y ellos estaban combatiendo contra él. Cuando se combate el mensaje que no es parte de nuestra identidad, hermanos, se combate contra Dios, no contra el ser humano. El mundo y las iglesias se están uniendo para transgredir la ley de Dios. Hermanos, ¿qué falta? Ya el ecumenismo ha botado todas las barreras. Debemos estar unidos para que se quite la pandemia, para que los desastres naturales pasen y ya no sigan. Y todos aquellos que se nieguen a estar unidos serán culpables de los desastres y de todo lo que está pasando. Muchos no van a querer ser diferentes y se van a unir en oración, en doctrinas comunes, y lo que nos hace ser diferentes seguirá marcando solo en algunos poquitos. El mundo y las iglesias se están uniendo para transgredir la ley de Dios, para derribar el movimiento conmemorativo de Dios y para exaltar un día de reposo que lleva la rúbrica del hombre de pecado. Pero el sábado de Jehová, tu Dios, ha de ser una señal para mostrar la diferencia entre los obedientes y los desobedientes. Vi que algunos extendían sus manos para quitar el estandarte y oscurecer su significado. Hermano, hay cosas que ponen en qué pensar. Un día de estos vamos a estudiar lo que es la apostasía omega. Y ahí vamos a ir despolvando un material que por no estudiarlo, muchos están cayendo en prácticas espiritistas. Mensajes Selectos, tomo 3, página 443. Dice, la pregunta es, ¿podemos perder nuestra identidad? ¿Qué nos hace distintivos? El mensaje que tenemos, el sábado, la no inmortalidad del alma, nos hacen diferentes de los demás. Pero si se tumban el mensaje de los 3 ángeles y no se le da mayor énfasis al sábado, entonces, ¿qué nos queda? ¿Puede el pueblo verdadero de Dios, los adventistas del séptimo día, estar en concordatos ecuménicos y romanos? ¿Pueden firmarse tratados para no atacar? Porque predicar el mensaje de los 3 ángeles es, entre comillas, atacar. Que no tenemos que predicar de la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia. No tenemos que hablar del Papa. Y no tenemos que... Entonces, ¿qué nos queda, hermanos? ¿Qué nos queda? ¿Puede el pueblo de Dios especial, su tesoro, su única iglesia diferente, puede irse pareciendo a los demás y unirse con los demás? Escuchen esta cita del Espíritu de Profecía en Mensajes Selectos, tomo 3, página 443. No debe haber contemporización con los que adoran en un día idolátrico. Miren, y no es que uno haga excepción de personas. Saben que yo he estado a punto de ir a predicar el mensaje de los 3 ángeles a iglesias dominicales. Por alguna razón no se ha dado. El año pasado, el año antepasado creo que fue, o pasado. Viene una hermanita que es líder en una de las iglesias cercanas, evangélicas, de aquí cerca, de donde yo vivo, y empezamos a hablar sobre todas estas cosas, profecías, señales de los tiempos, y me dice, mire, ¿y usted iría a predicar a mi iglesia si la invitamos? Voy, le dije yo, voy. No es que nosotros tengamos como una, ¿qué podríamos decir? Acepción de personas o discriminación. No, hermanos. Al contrario, yo sueño
con ir y predicar a estas personas sinceras que quieran escuchar. Y en el momento que Dios me dé la oportunidad y así Dios lo indique, ahí voy con la ayuda del Señor. O sea, no es que uno tenga no. Pero en cuanto a adorar como ellos adoran, obviando todas las reglas de adoración de Dios, eso ya es otra cosa. No debe haber contemporización con los que adoran en un día idolátrico. Se me fue mostrado que los hombres utilizarán toda clase de subterfugios para tornar menos prominente la diferencia que existe entre la fe de los adventistas del séptimo día y de las quienes observan en el primer día de la semana. Todo el mundo participará en esta controversia y hay que tener en cuenta que el tiempo es corto. No es este el momento para rumbarlas, arriar nuestros colores. Miren, esto es algo bien importante, hermanos. Por un lado, aún dentro de las filas adventistas se está haciendo de menos el mensaje de la segunda venida de Jesús. Si el mensaje de la segunda venida de Jesús fue relevante en 1844, hermanos, será menos relevante ahora cuando todas las profecías se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Yo alabo a Dios porque me quedo todavía sorprendida de que Dios me da el privilegio de ver que lo que yo he estado predicando por casi 30 años, lo estoy viendo y lo estoy viviendo. Será menos relevante decir que Jesús está a las puertas, porque ahora se nos prohíbe decir que alarmemos a la gente, que eso no es correcto, que eso es fanatismo, que eso es alarmismo. Satanás está logrando en el gran sector adventista que pierdan su identidad. Perdiendo la identidad se pierde el mensaje. Se pierde el mensaje, se pierde la misión. Pero Dios no conoce, hermanos. Dios no conoce fracasos. Dios no conoce fracasos. El Señor Jesús, en todo caso, está preparado para todo. Nada puede agarrar al Señor por, ¿qué podríamos decir?, de improviso. Si Satanás piensa que va a lograrlo, está muy, pero muy equivocado. ¿Por qué razón? Porque va a haber un pueblo que no se va a doblegar, que va a estar consciente de su identidad como adventista del séptimo día, no porque tal vez pertenezca a la organización, porque la profecía dice, y de vuestras sinagogas os echarán, pero cumplirá su misión. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 136. Escuchen esta cita. Cuando la religión de Cristo sea más menospreciada, cuando su ley sea menoscabada, es en el momento en que estamos, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. Ahora cuando nos tildan de alarmistas, ahora cuando dicen no los dejen predicar porque nos va a mandar todo el mundo al campo y cuál va a ser nuestro negocio. Hermanos, hay muchos intereses, hay falsos profetas dentro del pueblo de Dios. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandonen. Bienvenidos al club de los impopulares. Somos tal vez apreciados algunos dentro de los que piensan y sienten lo mismo, pero en su mayoría somos impopulares. Dice, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. En ese tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás.
Y mire, usted le predica con sentimiento a los hermanos adventistas. Nada los mueve, hermanos. Ya mejor le reacciona a la gente que no conoce. Valor de su cobardía y lealtad de su traición. La nación entera estará de parte del gran caudillo rebelde. O sea que la nación entera significa la iglesia. Despreciará el mensaje final, a excepción de algunos. La pérdida de la identidad nos amenaza. Nos estamos pareciendo al mundo, a los hermanitos que guardan el domingo. ¿Qué debemos de llamar? A ellos tenemos que hacer, salgan, vengan. No, mejor la iglesia se esté yendo a adorar como ellos adoran, a vestir como ellos se visten, a comer como ellos se visten, a no predicar, ridiculizan el espíritu de profecía, ridiculizan el mensaje de los 3 ángeles, ridiculizan todo. Este es un nuevo evangelio, un evangelio que no es el genuino. Ahora, en Mensajes Selectos, tomo 2, página 443, dice: me fue presentado un grupo de personas bajo el nombre de adventistas que aconsejaban que el estandarte o señal que nos hace un pueblo singular no se hiciera ondear en forma tan destacada. No, mire, el mensaje de los 3 ángeles, el tercer ángel hay que predicarlo, pero no así, que si no, ¿quién va a venir al evangelio, pues? Si lo que hacen es, no, que tiene que perder el trabajo en sábado, que, no, hombre, hay que hablar del amor de Dios, y así nuestras iglesias. Estoy hablando de pastores adventistas, hermanos. Muchos no me dejarán mentir. En forma tan destacada, como razón de esto sostenían que no era la mejor política para asegurar el éxito de nuestras instituciones. Así, ¿quién se va a bautizar? Ay, verá qué bendición. Mire que se bautizaron 5 en la campaña de 5 días. Después allá andan, viera que nadie quiere venir porque andan en su mundo, ¿verdad? Hermanos, el mundo y las iglesias se están uniendo para transgredir la ley de Dios. ¿Saben ustedes que hay un escritor católico que se llama Juan Manuel Ganuza? Juan Manuel Ganuza es un escritor católico. Escribió un libro que se llama Las sectas nos invaden. Y califica ahí en su libro, califica a los adventistas del séptimo día de un sectarismo ya bastante suavizado en muchas partes, en particular contra la Iglesia Católica. Qué bueno que ya los adventistas se dieron cuenta que todos somos uno, fratelli tutti, como dice el Papa Francisco, ¿verdad? Todos, fraternidad universal, es la consigna de los masones. Búsquela y la va a encontrar. Todos uno, y aquel que no se una es enemigo. Miren, hermanos, yo por eso creo en el espíritu de profecía. Ahora ya la secta adventista, dice él, ya es una secta suavizada, especialmente con la Iglesia Católica. Ya son unos, pues, ¿verdad? Son amigos. Ahora, ¿quién va a denunciar que Babilonia es la Iglesia Católica? Que el Papa es la bestia. ¿Quién va a denunciar eso si somos amigos, verdad? No en mi caso, hermanos. No en mi caso. Frente al peligro latente de perder nuestra identidad, hoy en día, con las oleadas de toda clase de mega alianzas globalismo, se está dando el nuevo orden mundial, una sola religión, un solo gobierno mundial y un solo sistema económico. Ya ha comenzado, hermanos. Si usted esperaba que esto iba a pasar años, desde el año pasado, hermanos, estamos en una nueva etapa. Dice las mega alianzas globales y de una marea ecuménica que cada vez es más creciente, imperativo
y al final va a ser obligatoria. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Esta es la pregunta. ¿Qué debemos hacer? Usted va a tener la oportunidad, en pocos días de decidir si usted realmente es parte de ese pueblo especial o no. Nadie lo puede obligar. Nadie. Al contrario, va a ser obligado a pertenecer a esa nueva religión. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué es lo que está planificando usted al decidir? Yo digo, si hoy en día, hermanos, oiga bien lo que le voy a decir, si hoy en día, sin persecución, sin sanciones económicas, sin sanciones civiles, sin nada de esto, desecramos el santo sábado del Señor, porque Él es amor y Él sabe mi necesidad, ¿será que estaremos bien parados cuando realmente nos juguemos incluso la vida misma? Yo hago un pequeño llamado. Romanos 12:2. La mentalidad adventista se está acomodando a la mentalidad prevaleciente hacia un nuevo orden mundial que ya ha comenzado. Así vaya a la iglesia, como quiera, medio pintadito, así, con el pelo así, con esto, con lo otro. No hay problema, ¿para qué hacerle la vida imposible a los hermanos? El problema es que si Dios acepta eso, hermanos. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la mentalidad de Dios? Sí, mijitos lindos, yo voy a ir por todo el mundo. Saben que aún hay cantitos que cantamos en las iglesias, hermanos, que no tienen mensaje adventista, sino que ecuménico. Mire, y lo cantamos incautamente, porque como no estudiamos, ¿verdad? Aceptamos lo que venga. Hay un cantito que dice, y tal vez algunos ya lo han oído, se lo pueden. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No, hermanos, ¿dónde dice en la Biblia que las naciones estarán como hermanas unidas esperando a Jesús? Más bien van a estar unidos para hacerle la guerra al Cordero que viene, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lean por favor Apocalipsis 17, del 13 en adelante más o menos, dice, y estos, los reyes, los cuernos son reyes y tienen un propósito, darán su poder y autoridad a la bestia para batallar contra los hijos de Dios. La Biblia no enseña que las naciones estarán felices todas unidas, sí, esperando al anticristo, y a él lo van a adorar, ahí sí van a estar unidas como hermanas. Pero el pueblo de Dios nada que ver, hermanos. Ahora, esto es la parte que yo quisiera que cambien nuestra mentalidad, pero cámbienla para ser ese pueblo especial. Somos un pueblo especial. Surgimos de la profecía bíblica. Hemos heredado el evangelio eterno. Hemos heredado los hitos que el cuerno pequeño echó por tierra por más de 1260 años. Hemos sido levantados por Dios con una identidad especial de acuerdo a Dios, con un mensaje especial de acuerdo a Dios. Somos adventistas unidos desde Adán. Somos el remanente, lo que ha quedado. En primera de Pedro 1, 18 y 19 dice que hemos sido elegidos desde la eternidad para esta hora. Apocalipsis 3, 2, 3 dice, sé vigilante y reanima lo que queda y está por morir.
Dios tendrá al final un pueblo a prueba de todo. Apocalipsis 12:11. Y en casi todos mis mensajes yo menciono este versículo. Yo me ubico en ese versículo. Yo le pido humildemente a mi Dios ser parte de ese versículo. Y yo lo voy a estar repitiendo siempre. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no se acobardaron ni aún ante la muerte. Dios tendrá un pueblo fiel. ¿Será usted, seré yo, parte de ese pueblo especial? Somos adventistas, pertenecemos a la estirpe adventista desde el Edén, hermanos. Por toda la historia de la humanidad, Dios tuvo un pueblo fiel, un remanente fiel. Que la mayoría apostató, es cierto, está registrado en la Biblia, pero Dios se reservó siempre un remanente al cual heredar su verdad. Y nosotros somos parte del remanente final. Quiera el cielo, quiera Dios. Dios está dispuesto a sostenernos, hermanos. Dios está dispuesto a proveernos, a perdonarnos, a prepararnos. Es de Él el poder para lograr que nosotros lo logremos. Lo único que Él necesita es una entrega total de nuestra mente y de nuestro corazón. Que Dios bendiga a cada uno y que demos gracias a Dios por ser parte de ese pueblo remanente, de ese pueblo especial. Por eso soy una adventista del séptimo día. Eso es lo que me heredaron mis padres. Gloria al Señor por eso. Que Dios bendiga a cada uno. Oremos. Eterno Dios, aquí estamos. Entendemos por tu palabra que no somos un pueblo común y corriente. Entendemos también que en nuestro caminar hemos a veces participado de las costumbres, de los afanes del mundo, a los cuales tú nos has dicho que no tengamos que ver. Pero si hemos ofendido tu nombre, perdónanos, Señor. Solamente te pedimos que nos aceptes y que nos ayudes a vivir esas vidas santas, diferentes de los demás, cumpliendo, gozándonos en cumplir tus mandamientos, tus normas, tus preceptos, de tal manera, Señor, que estemos preparados para hacerle frente a los acontecimientos finales. Tu promesa es cumplida. Estarás con nosotros hasta el fin del mundo. No importa lo que tengamos que enfrentar, permítenos ser ese pueblo especial que tú deseas que seamos para honra y gloria de tu nombre. En tus benditas manos nos encomendamos. Bendice a todos aquellos que puedan escuchar este hermoso mensaje. Guárdanos en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si le gustó este mensaje, puede presionar like. Si usted quiere que estos mensajes le estén llegando cada vez que se estén grabando, por favor, suscríbase. Y si usted quiere que sean bendición para otros, compártalos. Que Dios les bendiga.